Para mí es un placer poder presentarles a ustedes. Creo que los neonatólogos son esenciales en la seguridad del niño pasajero, como lo vamos a conversar durante la exposición. Así que muy agradecido de esta oportunidad. Bueno, este es un tema muy importante en la infancia y donde los neonatólogos juegan un rol relevante. Y como vamos a ver durante la presentación, es un tema que no está gestionado a nivel transversal, a nivel país, no tenemos una gestión al respecto. Y cuando uno no gestiona algo es porque de alguna manera no se visualiza la importancia que tiene. Por lo tanto, la primera parte de la charla es un poco para entender lo que significa la seguridad vial. Hoy día estamos todos eclipsados un poco, no un poco, yo diría mucho, ¿no es cierto?, por COVID. Nos cuesta hacer lo que hacíamos antes y nos va a costar mucho innovar en este escenario. Entonces hay que tener mucha convicción y claridad al respecto. Los focos de la presentación los dividí en estos 5 puntos. 1, en la importancia de la seguridad vial. 2, en la cadena de seguridad del niño pasajero y la sinergia que hay entre la injuria primaria y secundaria. 3, cómo lo estamos gestionando en neonatología. 4, las vulnerabilidades que debemos visualizar para empezar a gestionarlo. Y 5, un programa de seguridad de niño pasajero y alta neonatal segura. Los siniestros de tránsito son relevantes en Chile y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud publica reportes cada 3 años al respecto y se hacen encuestas en los países para ver cómo está repercutiendo la seguridad vial. El último informe fue del 2018, donde tuve la oportunidad de participar entregando los datos de Chile junto a un equipo multidisciplinario. Y en ese informe se concluye que los siniestros de tránsito siguen siendo tremendamente relevantes, con una mortalidad de 1.350.000 personas al año. Y ocupa el primer lugar dentro de los 5 a los 29 años de edad en el mundo. En Chile, los últimos datos que tenemos, que los entrega la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, son del 2019. Tuvimos 89.000 siniestros, 1.617 fallecidos. Es importante considerar que estos fallecidos son a las primeras 24 horas y en general el estándar es dentro de los primeros 30 días. Por lo tanto, en Chile habitualmente todavía aplicamos un modo de corrección que es multiplicar este valor por 1.3 y eso hace que siempre estemos alrededor de los 2.000 fallecidos. Es el número general que estamos gestionando actualmente. Tenemos 57.000 lesionados en una población de 19 millones y con un parque vehicular de más de 5 millones de automóviles. Desde el punto de vista de los niños, el último informe que está liberado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito en 2018, tuvimos 56 niños menores de 14 años fallecidos por siniestros viales. Estos niños son los que fallecen dentro de las primeras 24 horas, por lo tanto hay un porcentaje que no está asumido en esta tabla. Y desde el punto de vista de la seguridad del niño pasajero, ¿ya?, tenemos un total, el 2015, de 37 niños y esa cantidad ha ido bajando con la gestión del Ministerio de Transporte, la gestión de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, el apoyo de Carabineros, el apoyo de Salud. Han habido distintos participantes, las ONG, que han ayudado a disminuir la mortalidad del niño pasajero. El 2019 fallecieron 16 niños. Para aclarar la tabla anterior, por si quedó alguna duda, esos son los niños que mueren en siniestros, voy a volver atrás para que no tengan duda, estos son niños que mueren en siniestros de tránsito que incluyen también peatones y pasajeros de bicicleta o triciclo. Y estos son niños que mueren como pasajeros en el auto. Del punto de vista de la discapacidad, nosotros no tenemos datos. Y la mayoría de los países en el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2018 tampoco reportó datos. Es difícil todavía poder tener datos de discapacidad severa por siniestros de tránsito. Pero en Estados Unidos, ellos reportan que las lesiones no intencionales son la principal causa de muerte entre el año y los 19 años, y la discapacidad, ¿no es cierto?, también. Hay distintos
formas de enfocar la gestión global e integral de la seguridad vial. La Organización Mundial de la Salud está muy comprometida al respecto. Hay un plan Salve Vida, donde nosotros somos parte de ese plan, y hay otro plan de buenas prácticas de seguridad vial para América, que también nosotros tenemos un rol relevante. ¿Cuáles son nuestros roles como proveedores de salud en la seguridad vial? Medir la magnitud del problema, y necesitamos buenos datos. Y datos, ojalá, en seguridad vial, no solamente la mortalidad a las 24 horas, sino la mortalidad a las 30 días, y poder construir los datos con respecto a la discapacidad severa. Necesitamos trabajar en prevención, y acá hay un foco importante donde nosotros no hemos estado involucrados como proveedores de salud. Y el tercer lado es atender a las víctimas con una respuesta rápida, donde sí estamos involucrados y vamos mejorando. La cadena de seguridad del niño pasajero y la sinergia entre injuria primaria y secundaria. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que considerar es que 50 kilómetros por hora es la velocidad permitida en la ciudad. Pero esa velocidad permitida en la ciudad no es una velocidad que no nos pueda causar daño, por ningún motivo. En la imagen de atrás, usted ve en un auto que choca a 50 kilómetros por hora. Esta es una experiencia que se hizo en Alemania, donde se desbarrancó este auto y chocó con esta velocidad y tuvo una desaceleración brusca, ¿no es cierto?, a los 50 kilómetros por hora. Fíjense que nuestra tolerancia biomecánica no es capaz de resistir un choque a 50 kilómetros por hora con desaceleración brusca. Nosotros necesitamos mitigar esa transferencia de energía, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno anda a una velocidad de 50 kilómetros por hora, tiene que andar con protección. Parte de esa protección es el auto, parte de esa protección es la seguridad pasiva, porque si desacelera brusco, ¿no es cierto?, podemos tener lesiones severísimas. En los países más desarrollados y líderes en seguridad vial, este es un tema prioritario. Y eso a veces nosotros no lo logramos visualizar. ¿Por qué es un tema prioritario? Porque ¿cómo mata los siniestros de tránsito? ¿Cómo discapacitan los siniestros de tránsito? Lo hacen en actividades cotidianas, saliendo de casa, al colegio, a la universidad, al trabajo, a un supermercado, volviendo a un cumpleaños, o sea, en actividades totalmente cotidianas, en forma totalmente imprevista. Uno salió, ¿no es cierto?, a hacer una diligencia y no vuelve. Y habitualmente estando sano. Uno no tiene, ¿no es cierto?, en ese minuto no había una enfermedad, nada, estaba sano. Entonces, en forma imprevista, en actividades cotidianas y estando sano. Y el cuarto punto es que muchas veces se podría haber evitado, ¿ya? Entonces, esos focos hacen que los países más desarrollados lo gestionen en forma muy, muy potente e integral. ¿Por qué? Porque genera un sufrimiento enorme. O sea, alguien de la familia sale de casa y no vuelve nunca más. Alguien de la familia sale de casa y vuelve, ¿no es cierto?, con una discapacidad severa. Entonces, ese sufrimiento lo han asumido los países más desarrollados y tienen una matriz de gestión. Ellos apuntan a que no haya muertes por siniestros de tránsito. Pareciera ser una utopía, pero no es así. Es una matriz matemática. Lo que hacen es que el organismo no se vea sometido a una transferencia de energía muy alta. Por lo tanto, construyen esta matriz matemática. Ellos piensan que las personas van a respetar las normativas, pero ¿qué pasa si uno va manejando y de repente tiene una convulsión, pierde el conocimiento y choca contra otro auto frontal y en ese otro auto hay una familia? ¿Ya? No es no respetar las normas, es el factor humano. Entonces, lo que ellos hacen es trabajar en infraestructura, donde, por ejemplo, no pueden haber carreteras donde uno tenga un auto en contra si la velocidad es más de 80 kilómetros por hora. Tiene que haber una separación. Trabajan en autos que sean más seguros. A Latinoamérica no llegan los autos más seguros, ¿ya? Trabajan en normativa para que las personas usen los sistemas de retención infantil, usen el cinturón de seguridad y tengan los autos airbag, apoyacabezas. De esta manera, ¿no es cierto?, en caso de un siniestro vial, se han protegido y se disminuye la transferencia de energía. Y el cuarto punto es que tienen un sistema de alerta y rescate muy eficaz. Entonces, de esa manera, ellos disminuyen el riesgo de muerte y discapacidad en un siniestro de tránsito imprevisto. ¿Qué nos pasa a nosotros como proveedores de salud?
nosotros estamos acostumbrados a gestionar los temas de una manera integral, donde podemos participar en el rescate, podemos participar en tratamiento y podemos participar en rehabilitación. Pero esta cadena de seguridad necesita un eslabón en prevención. Y ese eslabón en prevención es el uso de la seguridad pasiva, ya sea el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los proveedores de salud no participamos proactivamente en el eslabón de la prevención? Si somos los que vemos las consecuencias, los que atendemos los heridos graves, los que vemos el sufrimiento, los que acompañamos las largas rehabilitaciones y sabemos lo que significa eso. Entonces, es inquietante que nosotros no participemos proactivamente en la difusión, en la capacitación y en la instrucción para que las personas usen la seguridad pasiva. Fíjense que Chile, como está dentro de los países de la OCDE, tiene que reportar datos de seguridad vial. Estos datos, reportados en el informe del 2018, Chile tiene un uso de cinturón de seguridad por piloto de un 75%, lejos de los países desarrollados, ¿no es cierto?, iría en seguridad vial, porque usar el cinturón de seguridad por el piloto es 100%. Si la persona, ¿no es cierto?, se siente, se pone el cinturón. Acá tenemos un 25% que no lo hace. Y si uno choca y desacelera bruscamente, va a salir eyectado. Y si sale eyectado fuera del auto, tiene 80% de probabilidad de morir. Va a tener un doble impacto contra el parabrisas, contra el cemento y probablemente riesgo de ser atropellado. Fíjense en el uso del cinturón de seguridad atrás. Nosotros tenemos un 17%, somos de los países más bajos en el uso del cinturón de seguridad atrás. Y hay que tener presente que no usar cinturón de seguridad atrás no es solamente una amenaza para uno que no lo usa, sino que es una amenaza para todos los pasajeros, porque en el minuto de la desaceleración brusca uno va a salir eyectado y su peso se va a transformar en una enorme masa que va a arriesgar la vida de todo el resto de los pasajeros que están dentro del auto. Y con respecto a los niños, el único informe que tenemos es el de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del 2017, donde se evidenció que el 49% de los niños viajaba con un sistema de retención infantil solamente. O sea, si queremos redondearlo, 50% usa sistema de retención infantil y 50% no usa, habiendo una ley y entendiendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de los siniestros viales. Entonces, este es un dato extremadamente inquietante. Y fíjense que muchos de esos niños que van sueltos, los padres van con cinturón. Como por ejemplo pasó en este siniestro de tránsito del año pasado, donde una chiquitita lamentablemente falleció, esta información salió en las noticias, y con un padre con un sufrimiento tremendo. Pero nos tenemos que preguntar por qué, si los dos iban dentro del auto, hay uno que termina sin lesiones graves y el otro termina falleciendo. ¿Ah? Entonces, algo tenemos que hacer al respecto. Nosotros tenemos que participar en esta cadena de seguridad vial. Porque los sistemas de retención infantil tienen un altísimo porcentaje de eficiencia cuando son bien utilizados, entre 80 a 90%. Para seguir entendiendo el concepto de la seguridad vial y nuestro rol, ¿no es cierto?, ahí están los pilares de gestión que propone la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, donde el pilar 4 y 5 significa, ¿no es cierto?, que los usuarios tienen que usar cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y tiene que haber una respuesta rápida. Nuestra respuesta rápida es para manejar la injuria secundaria, posterior al trauma. Todos los que trabajamos, ¿no es cierto?, en rescate, en servicios de urgencia, intrahospitalizados, ¿no es cierto?, todos trabajamos en injuria secundaria. Una vez que ocurre la injuria primaria, se rompen los vasos, hay una hemorragia severa, nosotros vamos a tener que manejar los daños que va a producir esa hemorragia severa. Y ese es nuestro rol. Y cuando nos preguntan por qué no participamos en injuria primaria, bueno, porque yo recibí al paciente, lo fui a buscar. Sí, pero es que la injuria primaria significa fomentar el uso de la seguridad pasiva a nivel transversal. Nosotros como proveedores de salud tenemos que indicar la seguridad pasiva. Tenemos que explicarle a las personas su importante rol. Y esa parte no la estamos haciendo lo suficiente. Este es un siniestro vial y quiero aquí dejar muy claro, la foto
que aparece a la derecha de un paciente y la sangre son tomadas de un libro, ¿ya? Y es muy importante para mí dejar claro eso. Entonces, este es un siniestro de tránsito que ocurrió en Chile, ¿ya? Hace unos meses atrás, donde un auto iba con 6 personas. Ese auto iba a una velocidad probablemente permitida, pero se cruzó un animal en una carretera. Al cruzarse el animal, el auto no lo pudo esquivar, chocó y se volcó. La única persona que iba con cinturón era el piloto, quien no tuvo lesiones graves. El copiloto, una mujer joven, salió eyectada y tuvo una lesión medular, quedó parapléjica de por vida. Los 2 niños, hijos de ella, más pequeños que iban atrás, salieron los 2 eyectados. Los 2 test graves, los 2 derivados a unidad de cuidado intensivo y tratamiento neuroquirúrgico. La persona que iba atrás, un adulto, también suelta, salió eyectado y falleció. Y otro niño que iba atrás, que era hijo de esta persona que falleció, también iba sin sujeción, salió eyectado y tuvo un test grave. Como podemos ver, un siniestro de tránsito tremendamente doloroso, donde de las 6 personas que no deberían ir en un auto 6 personas, sino 5, ya tenemos un problema, pero solamente uno iba con cinturón de seguridad o sujeción y todo el resto sin sujeción. Este es un siniestro que lo he mostrado en otras presentaciones porque es una situación tremendamente excepcional y nos ayuda a entender. En este siniestro chocaron 2 autos, pero en un auto iban 2 lactantes, uno de 5 meses y otro de 7 meses. El lactante de 5 meses iba en una silla mirando para atrás bien instalada. El lactante de 7 meses iba en brazo de un adulto. En el momento del impacto, el lactante de 5 meses que iba en su silla, ¿no es cierto?, fue protegido por este dispositivo biomecánico y no tuvo lesiones, ninguna lesión. En cambio, el niño de 7 meses que iba en brazos salió eyectado y tuvo un TEC gravísimo y quedó con discapacidad severa de por vida. Entonces, cuando hablamos de mitigación de injuria primaria, hablamos del rol de la silla en el auto. Cómo logra disminuir la transferencia de energía, disminuir la gravedad de las lesiones, disminuir la mortalidad. Entonces, yo, como proveedor de salud, tengo que promover el uso de estos dispositivos permanentemente y en forma correcta. Y así participo en la mitigación de la injuria primaria. Por otro lado, el niño que salió eyectado, como proveedores de salud tenemos que manejar injuria secundaria, mucho más complejo, mucho más costoso de todo punto de vista y con resultados mucho peores. Entonces, no cabe duda que es importante que los proveedores de salud nos involucremos en la gestión de la injuria primaria también. ¿Cómo lo estamos gestionando en neonatología? Acá lo que yo les voy a mostrar son visiones de distintas situaciones, ¿ya? Que yo creo que probablemente son bastante transversales. Pero esto es un problema no de un lugar específicamente, esto es un problema como país, donde los proveedores de salud no participamos proactivamente en la mitigación de la injuria primaria. Fíjense que yo tuve la experiencia de haber trabajado en neonatología hace ya bastantes años atrás, en la quinta región. Y cuando daba de alta a los recién nacidos, me hice una guía para entregarle a los papás para que revisaran y pudiéramos conversar sus dudas. Y en ese minuto, en esos tiempos, fíjense que esta guía es del 2012, yo recomendaba el uso de los sistemas de retención infantil, que se debían usar siempre, y que había un alto porcentaje de mal uso. Por lo tanto, había que leerse muy bien las instrucciones y preocuparse de instalarlo bien. Esa era la recomendación. Yo al dar esta recomendación sentía que había cumplido mi parte. Sin embargo, la vida, ¿no es cierto?, cuando vine a Santiago empecé a trabajar mucho más fuerte en este tema, ¿ya? Y una de las líneas de trabajo que hice fue empezar a revisar a los niños en el auto. Yo llevo 4 años revisando niños en los autos. Llevo más de 1000 niños, ¿ya? Y ahí he podido evidenciar que es muy distinto indicar un sistema de retención infantil a usarlo bien. Sobre el 90% de los niños que he revisado están muy mal instalados en el auto. La silla se usa para sentarse y no como un dispositivo biomecánico para disminuir la enorme transferencia de energía que hay en un siniestro vial. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes nomás.
hay una mamá que lleva a su niño en brazos y el otro niño suelto. Este niño que está al medio es un prematuro, ¿ya? Que después de mucho esfuerzo que hacen los neonatólogos para sacar adelante los prematuros, se transportan en auto. Y resulta que si se transportan mal, frente a un choque menor, estos niños pueden resultar con lesiones serias o fallecer después de tanto esfuerzo. Silla suelta. Abajo, ustedes pueden ver un maniquí que se usan para los siniestros de tránsito que está volando. Esto representa que muchas veces las madres van atrás con sus hijos y ellas a veces lo llevan en brazo y otras veces lo llevan en una silla, pero ellas no usan cinturón. Si la madre quiere acompañar a su hijo atrás en una silla, ¿no es cierto?, el niño, ella siempre debe usar cinturón, porque si no, en un siniestro de tránsito, al salir eyectada, ella misma va a golpear al recién nacido con una enorme fuerza. Y por último, ¿no es cierto?, esta es una foto que la he mostrado mucho porque estos dos padres que yo entrevisté en la consulta me dijeron que su hijo usaban sistema de retención infantil y les pregunté si lo usaban bien y me dijeron que sí. Y cuando fui al auto a revisar me di cuenta, ¿no es cierto?, de esta imagen que ustedes pueden ver, que no tiene absolutamente nada que ver con la protección. Esto es una encuesta en un hospital, no importa cuál hospital, lo importante es entender el concepto. De 5.000 altas de madres con su recién nacido, se vio qué porcentaje se iba en auto particular. Y resulta que un 50% de estas 5.000 madres se fueron en auto particular. O sea, 2.500 va a ser una cifra fácil de recordar. Y de estos 2.500, el 62% de los recién nacidos se fueron en brazos de su madre. Entonces, es realmente preocupante que nosotros no nos estemos involucrando con convicción, ¿ya?, en la importancia que tiene viajar protegido y desaconsejar totalmente el viaje en brazos. Si un recién nacido va en brazos de su madre, frente a un choque a 50 km/h no lo puede retener y posteriormente tiene alto riesgo de aplastamiento por su propia madre. Entonces, acá tenemos una omisión que debemos corregir. Esta es una foto antigua también, pero refleja una situación, ¿ya? Un recién nacido de 12 días va a control niño sano, con una madre y un padre, ¿no es cierto?, preocupados de la lactancia materna, quieren ver si subió de peso y tienen múltiples dudas que quieren conversar. Y resulta que esa madre lleva a este niño control niño sano en brazos. Y sale el control niño sano en brazos y tienen un siniestro vial en una intersección y el niño queda con un TEC grave. Entonces, ¿cómo estamos priorizando nosotros esto? Esta es una imagen que salió en las noticias, que es tremenda. O sea, una madre eyectada de un auto porque va suelta y con su hijo en brazos y sale en nuestras noticias. Entonces, uno no puede perder la capacidad de asombro al respecto. Otra experiencia, también en un hospital, trillizos que nacen prematuros, que son manejados en forma muy adecuada y eficiente para poder salir adelante. Y cuando salen adelante van a su hogar y siguen los controles de niño sano. Resulta que en esta oportunidad tuve la oportunidad de poder ver cómo lo estaban transportando. Y para eso hay que acompañarlos al auto. Ya hay una situación que uno debe hacer, lo voy a acompañar al auto. Y cuando lo acompañé al auto me di cuenta que estos niños estaban siendo transportados en forma muy deficitaria. O sea, van los tres sueltos, van los dispositivos sueltos y un niño va en la parte de atrás, donde va suelto el niño y va suelto el dispositivo. Entonces, es lo que conversamos al principio. Hacemos un enorme esfuerzo entre los profesionales, ¿no es cierto?, los equipos de salud, la tecnología, los recursos para sacar adelante niños, y resulta que después se someten a un riesgo cotidiano, donde un impacto a 50 km/h en estas condiciones, ¿no es cierto?, puede provocarle la muerte o la discapacidad. Entonces, es un tema que a veces no visualizamos. Este es Lautaro, un niño que nació por parto natural y que fue un control a los 4 días. Y en el control, al ir llegando al consultorio,
su madre lo sacó de la silla. Tenía la noción de llevarlo en una silla, pero lo sacó. ¿Y por qué lo sacó? Porque se puso a llorar y le quiso dar lactancia materna. Y tuvo la mala suerte que fue impactada por un auto a baja velocidad, pero Lautaro salió eyectado por una de las ventanas y terminó con un TEC grave y con discapacidad probablemente de por vida. En una encuesta a más de 1000 padres, el 40% de las madres responde que saca al niño con auto en movimiento para consolarlo, a veces para alimentarlo con lactancia materna, otras veces para mecerlo, y lo saca de su silla y el auto sigue el movimiento. Entonces, imagínense qué inquietante es saber que lo va a sacar para alimentarlo y lo va a exponer a un enorme riesgo y además totalmente impredecible. Sofía falleció el año pasado, 2 meses, en brazos de su madre, eyectada, quedó debajo del auto. Antes de Sofía había sido Antonia, de 26 días. Imagínense el dolor. Esto pasó en el sur. Hace 4 días atrás, accidente en Ñuble, todavía no he podido investigarlo bien, pero un lactante grave. Entonces, estas situaciones pasan, pero a veces no las vemos. Entonces, si nosotros no las vemos, nuestros pacientes tampoco las van a ver. Si nosotros no las priorizamos, nuestros pacientes tampoco las van a priorizar. Esto es para la reflexión. Si ustedes ven los 2 niños arriba, en las motocicletas, ustedes tendrían una sensación de que esto está mal. O sea, que esto pone en extremado riesgo a los niños. Y tenemos capacidad de asombro para ver esto. Pero a veces, un niño suelto en un auto o un niño en brazos de su madre no nos genera la misma conmoción. Y resulta que hace un tiempo atrás salió una niñita que estaba jugando en el balcón de un 5º piso en la 5ª región. Generó una conmoción enorme, porque si esa niñita se caía, tiene riesgo de muerte o una discapacidad severa, ¿no es cierto? Y ahí nos moviliza. Pero vemos a los niños sueltos que están sometidos a la misma transferencia de energía que esa niñita y por alguna razón no nos asombramos. COVID nos ha impactado a todos de muchas formas, pero es interesante el fenómeno social que se ha producido. Fíjense que la percepción de riesgo por COVID, los padres quieren colocarle mascarilla a sus hijos, porque ellos piensan que eso los puede ayudar, ¿no es cierto?, a evitar la infección. Y tal como ellos usan mascarilla, los niños también tienen que usar mascarilla. Nosotros sabemos que los niños en general están bastante protegidos contra COVID, pero está bien que lo hagan. Fíjense abajo, ¿cuántas veces los padres usan cinturón de seguridad y los niños van sueltos? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que mata? ¿Qué es lo que discapacita a los niños? Ahora vamos a entrar al 4º punto. ¿Por qué es difícil gestionarlo? Algunas reflexiones. No visualizamos sus repercusiones, porque muchas veces no las vemos. Tenemos una baja percepción de riesgo porque muchas veces los niños andan sueltos y no pasa nada. Y al no pasar nada, no nos vemos afectados, no cambiamos. El legado de los brazos. Indudablemente los brazos son el lugar más seguro para un recién nacido, los brazos de su madre, pero a 3 km/h, no a 50. Los recién nacidos en general viajan poco en auto, entonces los neonatólogos menos van a ver esto, porque van a salir para el primer control a los 10 días, 12 días y eventualmente al mes, ¿no es cierto? Entonces tienen poco viaje en auto. La indicación sin asesoría resulta totalmente débil. Para poder asesorar hay que capacitarse y después vamos a ver que hay que tener instrucción uno mismo para poder resolver las dudas de los padres. Y en general tenemos un problema transversal que es de todos los proveedores de salud, que el tema de la prevención y la mitigación de la injuria primaria ha sido elusivo. Cuando se quiere gestionar la seguridad vial, el primer pilar es la autoridad. La experiencia que hay acá es maravillosa. Jacques Chirac en Francia, que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando la máxima autoridad se involucra
en la protección y en la gestión de la seguridad vial, somos mucho más eficientes. Acá necesitamos, ¿no es cierto?, que el director del hospital esté interesado en la seguridad vial. Necesitamos que la jefa o el jefe de neonatología visualicen los riesgos. Necesitamos que los neonatólogos estén involucrados. Necesitamos que las matronas también, que los estén también. O sea, tenemos que generar una conciencia global para poder gestionarlo, porque si no, no podemos. ¿Cómo lo hacen los americanos? ¿Por qué lo gestionan tan bien? Porque ellos son pragmáticos. Es la primera causa de muerte entre los 3 y los 14 años. Por lo tanto, hay que gestionarla. Tienen, ¿no es cierto?, el tema medicalizado. Tienen guías al respecto. Tienen difusión al respecto. Tienen conciencia de que no solamente hay que usarlo, sino que hay un alto porcentaje de mal uso que también hay que gestionar. Se sabe que las unidades neonatales al minuto del alta, ¿no es cierto?, tienen un alto porcentaje de mal uso, inclusive en los países con historia en seguridad del niño pasajero. Por lo tanto, diseñan programas donde los proveedores de salud pueden participar, ¿no es cierto?, en la cadena de seguridad vial y donde participan específicamente en la prevención. Todos los recién nacidos que se van de alta se van en una silla, con las respectivas recomendaciones. Es un tema que muchas veces se mira, yo diría, un poco como decimos en chileno, huevo, o sea, la sillita, está trabajando en sillita. No, no son sillitas, es mitigación de injuria primaria, es física con biología, es biomecánica, y la cantidad de información es tremenda. Entonces, si lo queremos hacer bien, tenemos que instruirnos y tenemos que hacer una curva de aprendizaje permanente. Uno de los grandes problemas es que su instalación requiere una instrucción y esa instrucción hay que hacerla. Los americanos, ¿no es cierto?, tienen esta Junta Nacional de Seguridad del Niño Pasajero y tienen cursos donde hay personas que se instruyen. Este curso dura 4 días, teórico-práctico, mañana y tarde, y termina al 5.º día con un evento a la comunidad. Y de esa forma uno se certifica como un técnico de seguridad del niño pasajero. ¿Quiénes hacen ese curso? Lo hacen los policías, lo hacen los bomberos, lo hacen los proveedores de salud. ¿Ya? Y ellos gestionan de que los niños utilicen estos dispositivos y los utilicen en forma adecuada. Tenemos las vulnerabilidades propias de los autos. Uno tiene que saber que la silla no funciona bien con el cinturón de seguridad en forma nativa. Los cinturones de seguridad están hechos para los adultos, sobre 1,50 m. Si uno utiliza un cinturón de seguridad con una silla, el cinturón tiene que tener algunas prestaciones. Tiene que tener un retractor intercambiable para poder fijarlo. O el cinturón tiene que tener una placa de cierre. Y si no tiene estos dispositivos, tiene que tener un bloqueo interno en la silla. Y si la silla no tiene un bloqueo interno, hay que usar un dispositivo, una H. Entonces, aquí uno se empieza a meter y se da cuenta que no tiene la instrucción y hay que adquirirla. La cantidad de sillas que tenemos en Chile es enorme. La legislación fue muy buena por un lado, pero por otro lado no requiere gestión. ¿Por qué? Porque para asegurarnos que las sillas que ingresaran a Chile fueran de buena calidad, tienen que estar certificadas por laboratorios de impacto. Entonces se abrió el ingreso a Chile de sillas que estén certificadas. Y eso significa que tenemos sillas americanas, canadienses y europeas, que están certificadas, que son buenas, pero tenemos más de 300 tipos de estos dispositivos. Entonces, poder conocerlo y poder gestionarlo en forma adecuada no es fácil. No solamente tenemos una gran variedad de sillas, sino que a un recién nacido, por ejemplo, le sirve una silla nido, le sirve una silla convertible y le sirve una silla 3 en 1. Entonces, ¿cómo vamos a priorizar cuál silla va a usar? No solamente tenemos esta gran variedad de sillas, sino que tenemos una gran variedad de manuales. Y hay manuales que son muy buenos, muy completos y que hay que leerlos con mucha atención. Y hay otros que no son tan completos y que cuesta un poco más ya entenderlo. No solamente tenemos que revisar los manuales de las sillas, también tenemos que tener conocimiento del manual del auto, porque esto es un ensamblaje. Entonces hay que conocer, ¿no es cierto?, algunas características del auto.
tenemos un prejuicio que estos son dispositivos caros. Yo estuve trabajando para tratar de levantar un programa en un hospital, ¿ya? Y uno de los grandes desafíos que teníamos era qué silla vamos a recomendar. Sillas que no sean tan caras, una silla nido, no una silla convertible o una 3 en 1. Y resulta que esta silla, que está, ¿no es cierto?, disponible, que está certificada, en el comercio varía entre 40.000 pesos, un poco más, un poco menos. No voy a decir que 40.000 pesos no es caro, no. Pero sí puede ser alcanzable por una familia que planifica y la compra en cuota. Otra dificultad que tenemos es pensar que este es un tema de un segmento que tiene acceso a autos, ¿no es cierto? Hoy día muchas personas tienen acceso al auto como una herramienta de trabajo, muchas personas. Y cuando uno va siguiendo los niños que fallecen, uno se da cuenta que no fallecen en autos de alto estándar y con 8 airbags, no, fallecen en autos que no tienen esas características. Por lo tanto, aún es más importante que usen sistemas de retención infantil en forma adecuada. Nosotros estamos en una curva de aprendizaje. Este es un tema donde tenemos mucho por aprender y tenemos mucha vulnerabilidad en la matriz, pero estamos avanzando. Este es un siniestro que realmente es desconcertante. Por un lado, es terrible. En el auto rojo que ustedes ven, falleció la mamá, la abuela y el piloto en el momento del impacto. Esto ocurrió en Valdivia el año pasado. Fallecieron los 3. ¿Y por qué fallecieron en el momento del impacto? Porque la transferencia de energía fue brutal. Y ustedes pueden ver la deformación del auto. Y resulta que en ese auto iba un lactante de 10 meses que no falleció y que a la semana estaba en su casa sin discapacidad. Entonces, de una manera obsesiva, tenía que saber cómo iba ese niño. Y hablé con todas las personas que participaron, hasta lograr inclusive sacarle una foto a la silla donde iba ese niño. Ese lactante iba en esa silla, una silla que no es para los 10 meses. Iba mirando para adelante. ¿Qué no debería hacer? Una silla que es bien accesible en el mercado. Entonces, podríamos nosotros concluir de que este niño que iba en una silla que no le correspondía y que era una silla muy económica, no iba a ser buena. Fíjense que esa silla pasó la prueba más alta del trauma, un trauma brutal, donde fallecen 3 personas y el niño que iba ahí queda vivo y sin secuela. Entonces, tenemos muchos prejuicios. Y esta es una diapositiva que hice para tratar de expresar. No son sillas para sentarse, son dispositivos biomecánicos que tienen que participar en una brutal transferencia de energía, como les mostré, ¿no es cierto?, anteriormente. Hay mucha biomecánica en su diseño. Y nunca hay que olvidar que solamente sirven un segundo aproximadamente. ¿Por qué un segundo? Porque es lo que dura el impacto. Un niño va a usar una silla por muchos años y ojalá nunca la pruebe en un trauma de alta energía. Pero si la llega a probar, es solo un segundo lo que le sirve. Por lo tanto, es vital que esté bien instalada. Y por último, el quinto punto, programa de seguridad de niño pasajero. Tuve la oportunidad de poder viajar al Hospital Riley y estar con un equipo que gestiona este tema en forma espectacular. Ellos son uno de los líderes en Estados Unidos en seguridad del niño pasajero, y la doctora Marilyn Bull la pude conocer después de muchos mails y realmente fue una experiencia espectacular para poder entender un poco. Indudablemente nosotros no podemos adoptar su sistema. Nosotros tenemos que adaptarlo un poco a nuestra realidad, pero es importante conocerlo. Ellos instruyen a los padres y acompañan a la alta al recién nacido para verificar que su silla esté bien instalada. En una de las conversaciones con la doctora Marilyn Bull le pregunté por qué se había dedicado a esto. Ella es neuróloga y trabaja en la parte del comportamiento. Me dijo: Sergio, hace mucho tiempo atrás, un prematuro se fue de alta después de mucho esfuerzo y falleció en un accidente de tránsito. O sea, ¿cuánto esfuerzo hacen ustedes para sacar adelante a los niños?
Cuando uno quiere gestionar un programa neonatal, quedan un par de diapositivas más, hay que tener interés por el tema y capacitarse. Yo he trabajado en esto mucho tiempo y ha sido muy difícil. Y una de las cosas que he aprendido es que si las personas no tienen interés, no podemos sacar adelante un programa. Hay que tener convicción, ganas e interés para hacerlo. Hay que guiarse por las mejores prácticas. Nosotros tenemos una normativa que obliga al uso de los sistemas de retención infantil hasta los 9 años, pero en el fondo tenemos que guiarnos por las mejores prácticas. Hay que escoger un dispositivo que esté acorde al peso, a la edad, y considerar en el auto donde se va a transportar. Por ejemplo, hay dispositivos que tienen, ¿no es cierto?, ISOFIX o latch, y el auto no tiene anclaje fijo, entonces es una mala estrategia escoger esos dispositivos si el auto no tiene anclaje fijo. Hay que revisar las instrucciones del sistema de retención infantil, pero no solamente con calma, sino también con interés. Hay que promover la contramarcha. La contramarcha hoy día, el mirar hacia atrás, no es solamente el primer año como era antes. Hoy día es el mayor tiempo posible, ojalá hasta los 4 años. Y ustedes son importantes en ese mensaje. Hay que ver dónde se ubica el sistema de retención infantil, hay que anclar bien el sistema de retención infantil en el auto, hay que ver cómo se sujeta el niño bien en el sistema de retención infantil, hay que ver la distribución en el auto y saber que este es un muy buen momento para decirle a los papás que usen el cinturón de seguridad. Porque si ellos se protegen, también protegen al recién nacido. Entonces, lo primero, tenemos que capacitarnos. Hay distintos cursos, este es uno, el americano, este es un curso uruguayo, muy bueno también, ¿ya? Este es un curso que dura 8 horas que hacen en Estados Unidos, que es para tener el conocimiento, y es una buena matriz para hacer un curso en las NEO y capacitar a la gente. Nosotros hicimos ya una experiencia en capacitar a una NEO, ¿ya? Hay que enseñarle a los padres a usar estos dispositivos y explicarles. Sin embargo, el alta neonatal no puede ser la primera vez que los padres escuchan hablar de esto. Ojalá esto haya partido en el embarazo. Ojalá en uno de los controles de embarazo se le enseñe a la madre a usar el cinturón, las consideraciones con el airbag, ¿ya? Y la distancia que tiene que tener, y se empieza a promover el uso de los sistemas de retención infantil para que ella llegue a la unidad neonatal ya preparada. Llega a tener a su hijo y ya escogió una silla y sabe cómo funciona la silla y sabe la importancia que tiene la silla. Entonces, en el minuto que uno hace la inducción y la capacitación y acompaña al auto, la mamá ya tiene mucho background al respecto, al igual que el papá. Tenemos que desterrar el transporte en brazos. Tenemos que decirle a la mamá que es el lugar más seguro estando sentado o caminando, pero nunca en un auto. Siempre el lugar más seguro es al medio. ¿Por qué al medio? Porque los choques laterales son altamente riesgosos para los pasajeros, porque los autos no se protegen tan bien contra el choque lateral. Toda su deformación programada es frontal, no lateral. Tenemos que promover la contramarcha el mayor tiempo posible, como hoy día también lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. Necesitamos que los niños se transporten mirando para atrás porque se protegen más. Y si tenemos al niño el primer año mirando para atrás, se acostumbra a mirar para atrás, se acostumbra a ir así. Y después es más fácil seguir, ¿no es cierto?, mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Y la razón es simple, se protege mejor el cuello. Si uno da vuelta a un niño al año y tiene un choque a 50 kilómetros por hora, la cabeza es muy pesada y puede fracturar el cuello. Entonces, si usted lo quiere proteger, llévelo mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Los autos traen anclaje fijo, el auto no trae ISOFIX. El auto trae 2 ganchos que se llaman anclaje fijo y que son compatibles con ISOFIX y con latch. Ahí usted tiene un sistema ISOFIX en una silla que es una barra metálica, ¿ya? Que se va a anclar a los ganchos. Acá usted tiene un sistema latch que es un gancho con el arnés que se ancla en el sistema fijo del auto. Y acá usted tiene un cinturón para anclar la silla, que es igual de efectivo que lo anterior, pero requiere gestión. Tiene que hacer una pausa antes de salir y revisar que esté bien instalado. Hay que preocuparse que el recién nacido tenga bien puesto el arnés. Tenemos un problema porque a veces el sobreabrigo dificulta esto.
tenemos que ver, ¿no es cierto?, que uno no puede hacer un pliegue con el arnés y que no quede el arnés torcido. Tenemos que preocuparnos de la posición. Cuidado con la flexión excesiva porque puede provocar una apnea obstructiva. Hay que saber que las sillas tienen que tener un ángulo para que viajen los recién nacidos que va entre 30 y 45 grados y ahí uno tiene que ver cuál es la posición más adecuada. Y esto es un tema que es muy poco frecuente, pero es tan doloroso. En Estados Unidos fallecen entre 35 a 40 niños al año por golpes de calor que se han olvidado en los autos. Estas son fotos de esos niños, o sea, es una forma de promover el tema bastante dura, ¿ya? Entonces, en la medida que uno empieza a masificar el uso de estas sillas, nos puede pillar la estadística. Entonces tenemos que ser proactivos para evitar que un niño vaya a ser olvidado en el auto. El 50% de estos niños solamente fueron olvidados. No son padres negligentes, no hay mala intención. Fíjense ustedes que esto es una experiencia, yo tengo un termómetro para medir la temperatura dentro del auto, 28 grados afuera, a las 12:54 del día, las 4 ventanas abiertas, 51 grados dentro del auto. Realmente, si un niño se queda dentro del auto, es tremendamente peligroso. Ya les comenté esto, tenemos que fomentar proactivamente que no se les dé lactancia materna con auto en movimiento. Si la mamá quiere dar lactancia materna, tiene que parar en un lugar seguro y ahí sacar al niño. Y no olvidar que los programas de alta neonatal segura tienen que fomentar que todos usen el cinturón de seguridad, los que sean adultos, porque si no lo usan se transforman en una tremenda masa que pone en riesgo la vida de todos los pasajeros. Entonces, para terminar, creo que las unidades neonatales son esenciales para la gestión de la seguridad del niño pasajero. El primer viaje en automóvil es un momento de gran sensibilidad. Es primera vez que se suben a un auto y es muy importante promoverlo ahí. Y podemos fortalecer, ¿no es cierto?, el uso de la seguridad pasiva de toda la familia en ese momento. Porque creo que nuestro objetivo es ver a nuestros niños crecer. Y para eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Así que con esto termino. Creo que si un niño tiene un siniestro de tránsito, ojalá que esté en un dispositivo bien instalado y que cuando bomberos lo vaya a rescatar, ¿no es cierto?, el niño esté bien, sin lesiones severas, para que se pueda reintegrar, ¿no es cierto?, a la infancia. Gracias, Sergio. Excelente presentación.